Los adventistas del séptimo día creemos que la doctrina bíblica del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así lo expresó Elena G. de White en 1906. En la carta 208 escribió lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Hasta ahí la declaración de la hermana White. En 1868, Jaime White expresó: el tema de la purificación de este santuario es, entonces, del más conmovedor interés, especialmente para todos los adventistas. Es la clave de todo el movimiento adventista, que lo hace todo comprensible. Sin él, el movimiento es inexplicable. Los adventistas no pueden prescindir del tema del santuario, porque es el gran centro alrededor del cual se agrupa toda verdad revelada relativa a la salvación y contribuye más que ningún otro a definir la actual posición de ellos. Y ahí acaba la declaración del pastor Jaime White. Vemos que una correcta comprensión de la doctrina del santuario es la clave de todo nuestro movimiento. Toda verdad que Dios ha revelado en su palabra gira en torno a la doctrina del santuario. De allí la necesidad de una correcta interpretación de dicha doctrina. De lo contrario, corremos el riesgo de eliminar los cimientos de nuestra fe. Elena G. de White, en El conflicto de los siglos, en la página 479, escribió lo siguiente: Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Notamos la importancia que tiene la correcta interpretación de la doctrina del santuario celestial.
Elena G. de White nos insta a que dediquemos tiempo para comprender claramente el asunto del santuario, ya que el santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. También Elena G. de White nos recuerda que el enemigo está listo para distraer nuestras mentes de esta doctrina tan significativa. Él aborrece todo aquello que resalte la gran verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y de su obra mediadora a favor nuestro. Por tal razón, Satanás se ha empeñado en distorsionar esta doctrina. Dos de las enseñanzas que empañan la adecuada comprensión de la doctrina del santuario celestial son: 1. La que espiritualiza el santuario celestial al dejar de lado la correspondencia estructural o espacial que existe entre el santuario terrenal con el santuario celestial, o dicho de otra manera, la negación de la existencia de una estructura física y real de un santuario celestial. Y 2, la que espiritualiza el santuario celestial al negar dos compartimientos o departamentos en dicho santuario, a saber, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos conceptos distorsionadores son promovidos por la nueva teología en algunas publicaciones oficiales de la organización adventista. Veamos un poco más de cerca a qué nos referimos y la evidencia que corrobora lo dicho. Como mencionamos hace un momento, la nueva teología niega que el santuario celestial está compuesto por dos departamentos, lugar santo y lugar santísimo. Esta enseñanza, en algunas publicaciones, se hace de forma abierta, mientras que en otras se emplea un lenguaje más sigiloso. En lugar de referirse a dos compartimientos o departamentos, se refieren a dos fases del ministerio sacerdotal de Cristo sin hacer alusión a lugares determinados del santuario celestial. Esta nueva teología enseña que el santuario celestial consta de un único departamento en donde Cristo realiza su ministerio intercesor desde su ascensión en el año 31. Las implicaciones teológicas que se desprenden de esta nueva teología que promueve la organización adventista nos lleva a la delicada conclusión que Cristo en 1844 no pasó del lugar santo al lugar santísimo, sino que en esa fecha simplemente hubo un cambio de fase en su ministerio sacerdotal. Es decir, según esta nueva teología, en 1844, Cristo se mantuvo en el mismo lugar en el que siempre estuvo desde su ascensión en el año 31. Solamente que en 1844 asumió las funciones realizadas por el sumo sacerdote en el día de expiación. Como podemos ver, esta nueva teología echa por tierra la doctrina bíblica del santuario celestial. Una de las publicaciones que contribuyó a distorsionar la teología adventista del santuario celestial fue el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, publicado en 1957. El doctor Víctor Casali, exdirector del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Plata, en su libro Historia de las Doctrinas Adventistas, hace notar lo siguiente. En 1957, la publicación de Preguntas sobre Doctrina desplazó un poco el énfasis de la literalidad del santuario a las dos fases del ministerio de Cristo. Preguntas sobre Doctrina evita la mención de los dos compartimientos.
el doctor Humberto Raúl Treyer hace notar algo similar a lo mencionado por el doctor Casali. En un material titulado Síntesis de la historia de la comprensión adventista de la doctrina del santuario, en la página 25 menciona: Preguntas sobre doctrina, 1957. Ante la pregunta, ¿creen los adventistas del séptimo día que el santuario en el cielo es literal o figurado? Pregunta número 32. Contesta desplazando el énfasis de la literalidad del santuario celestial a las dos fases del ministerio de Cristo. Hasta aquí la declaración del doctor Treyer. Este desplazamiento de dos departamentos en el santuario celestial se puede observar en otras secciones de preguntas sobre doctrina. Por ejemplo, en la página 7, citando el anuario denominacional de 1931, el cual fue reemplazado en 1980 por las 27 creencias fundamentales, en el punto 14 de dicho anuario se lee lo siguiente: que el verdadero santuario, del cual el tabernáculo de la tierra era un símbolo, es el templo de Dios en el cielo, del cual habla Pablo en Hebreos 8 y pasajes subsiguientes, y del cual es ministro nuestro Señor Jesús, quien actúa como nuestro gran sumo sacerdote, que la obra sacerdotal de nuestro Señor es la realidad simbolizada por la obra de los sacerdotes judíos de la dispensación anterior, que ese santuario celestial es el que había de ser purificado al final de los 2300 días de Daniel 8:14, consistiendo su purificación, como en el caso de la ceremonia simbólica, en una obra de juicio que comenzó con la entrada de Cristo como sumo sacerdote a la fase de juicio de su ministerio en el santuario celestial, simbolizada en el servicio terrenal por la purificación del santuario el día de la expiación. Esta obra de juicio en el santuario celestial comenzó en 1844. Su finalización coincidirá con la terminación del tiempo de gracia. Hasta aquí la declaración de preguntas sobre doctrina. Es interesante ver cómo la declaración anterior no menciona ningún cambio de lugar por parte de Cristo en 1844, sino solamente presenta el inicio de una fase de su ministerio sacerdotal. Es decir, Cristo entró en una fase y no en un lugar del santuario celestial. Este punto de vista, como lo señaló el doctor Humberto Treyer, desplaza el énfasis de la literalidad del santuario celestial a dos fases del ministerio de Cristo, lo que implica una espiritualización del santuario celestial. En la página 28 de Preguntas sobre Doctrina, encontramos el mismo punto de vista que deja de lado la realidad física del santuario celestial al inclinarse por dos fases en vez de dos compartimientos. Leemos así: que hay un santuario en el cielo donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, ministra en dos fases diferenciadas de su obra mediadora. Lo mismo encontramos en la página 210, donde leemos: en el primer advenimiento, el Hijo de Dios encarnado vivió una vida inmaculada, inigualable entre los hombres, como el gran siervo y revelador de Dios, y como nuestro ejemplo. Luego, como Cordero de Dios, sufrió una muerte vicaria, expiatoria y de reconciliación por un mundo perdido. Segunda a los Corintios 5:19. Y este tremendo acto redentor tuvo lugar en la mitad de la 70ª semana de años. Este suceso trascendente certificó ante todo el universo
la integridad de las múltiples promesas de la redención en Cristo, y fue avalado por su triunfante resurrección de entre los muertos y por su ascensión al cielo, donde como gran sumo sacerdote nuestro, ministra en la presencia de Dios los beneficios de la expiación hecha en el Calvario. Y creemos que, según la promesa y la profecía, Él entró en la segunda fase final y de juicio de ese ministerio celestial cuando en 1844 terminó el gran lapso de los 2300 años, días, como se predice en Daniel 8:14. Y un ejemplo más lo encontramos en la página 212, donde leemos: de modo similar, creemos que el grupo adventista de 1844, con los ojos fijos en otro aspecto temporal, el fin de los 2300 años, días relacionados, aguardaba equivocadamente que Cristo apareciese en aquel momento como Rey de Reyes y Señor de Señores para tomar el trono y reinar para siempre. Pero tal expectativa carecía igualmente de justificación, tanto en la promesa como en la profecía. Cristo, nuestro sacerdote celestial mediador, en el tiempo señalado, entraría en la fase final o de juicio de su doble ministerio sacerdotal, indicado por la característica de un juicio de purificación, vindicación y justificación que marca la terminación de los 2300 años antes de su venida como Rey de Reyes en poder y gran gloria. Y entendemos que esta venida no tendrá lugar antes de la terminación del tiempo de gracia para la humanidad y el final del ministerio sacerdotal de Cristo. Hasta aquí la declaración de preguntas sobre doctrina. En el comentario bíblico adventista encontramos algo similar. El lenguaje de dos departamentos reales, físicos, en relación al santuario celestial, es desplazado por fases del ministerio de Cristo. En la nota adicional del capítulo 10 del comentario del libro de Hebreos leemos lo siguiente: por lo que nos enseña el santuario terrenal, podemos deducir ciertas conclusiones acerca del celestial. El ministerio terrenal no podía comenzar hasta que el sacerdote no hubiera ofrecido un sacrificio. Cristo comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial después de ofrendarse a sí mismo. El santuario terrenal tenía dos fases o etapas que se llevaban a cabo en sus dos compartimientos o divisiones. El celestial tiene también esas dos etapas. El servicio del santuario terrenal se desarrollaba en su primera etapa y compartimiento hasta que llegaba el día más solemne de todos, el día de la expiación. El servicio del santuario celestial estuvo vinculado con la primera etapa hasta ese día. Ya cerca del fin de la historia de la tierra, cuando nuestro gran sumo sacerdote entró en la segunda fase o etapa de su ministerio sacerdotal. La profecía de Daniel 8:14 y la de Daniel 9:25 nos muestra que Cristo comenzó esa segunda fase en 1844. Sin embargo, como se ha hecho notar en el comentario de Éxodo 25:9, es vano especular en cuanto a las dimensiones, la apariencia exacta o la disposición precisa del santuario celestial, pues, abren comillas, ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial. Cierran comillas, Patriarcas y Profetas 3:71. El hombre es la imagen de Dios, Génesis 1:27, y sin embargo solo Cristo es la misma imagen de su sustancia, Hebreos 1:3. El santuario terrenal fue hecho conforme al modelo celestial. Era pues una vívida representación de los diferentes aspectos del ministerio de Cristo en favor del hombre caído. Podemos hablar, nos sigue diciendo el comentario bíblico adventista, podemos hablar correctamente del lugar santo y del lugar santísimo del santuario celestial, pues
Al hacerlo, usamos el lenguaje y los símbolos del santuario terrenal para entender de la mejor manera posible la verdad concerniente al santuario celestial. Pero al basarnos en lo que conocemos del terrenal, no debemos permitir que ningún tipo de perplejidad en la comprensión del santuario celestial opaque en nuestra mente las grandes verdades enseñadas por esa sombra terrenal, una de las cuales es que el ministerio de Cristo en nuestro favor se lleva a cabo en dos fases o en dos grandes divisiones, empleando las palabras de Elena G. de White. Esta verdad es vital para la debida comprensión de la obra de nuestro gran sumo sacerdote. La epístola a los Hebreos, sigue diciendo el comentario bíblico adventista, trata de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. En ciertos casos, por ejemplo, el capítulo 9, Pablo habla de dos compartimientos del tabernáculo terrenal y le da cierta aplicación al ministerio de Cristo en el cielo. Por lo tanto, este libro a veces ha sido el centro de una discusión teológica en cuanto a la interpretación de las palabras de Pablo acerca de dicho tema, particularmente en cuanto a si enseña que hay dos compartimientos en el santuario celestial o dos grandes divisiones del ministerio sacerdotal de Cristo. Este comentario sostiene firmemente que el ministerio celestial de Cristo se lleva a cabo en dos grandes divisiones, o empleando el simbolismo de las Escrituras en el lugar santo y después en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero considera que no ha de buscarse en el libro de Hebreos una presentación definitiva de este asunto. Y acá termina la declaración del comentario bíblico adventista. Quiero llamar la atención a dos puntos mencionados por el comentario bíblico adventista. El primero es lo que hemos estado comentando, que la nueva teología habla de fases en el santuario celestial en lugar de departamentos. Cuando el comentario menciona el lugar santo y el lugar santísimo del santuario celestial, es simplemente usando el lenguaje y los símbolos del santuario terrenal para entender de la mejor manera posible la verdad concerniente al santuario celestial. Es decir, al usar el lenguaje de dos departamentos, no es porque considera que existe un santuario físico en el cielo con dos departamentos, sino que utiliza ese lenguaje para poder entender mejor el tema del santuario celestial. Y el segundo aspecto que llama la atención es cuando se afirma que la posición del comentario bíblico es aquella que sostiene firmemente que el ministerio celestial de Cristo se lleva a cabo en dos grandes divisiones, conceptuales o funcionales, en vez de en dos compartimientos geográficos o estructurales en el santuario celestial. Esta nueva teología distorsiona a todas luces la correcta interpretación de la doctrina del santuario celestial. Y acá es importante hacer una breve aclaración. Aunque Elena G. de White utiliza la frase dos grandes divisiones, no lo hace en el sentido que le están dando los proponentes de la nueva teología. Es decir, dejando de lado dos compartimientos literales del santuario celestial. Que Elena G. de White no usa dicha frase en ese sentido, lo veremos más adelante. Ahora, quizás alguno no mire tan grave esta nueva teología que desplaza la literalidad del santuario celestial por dos fases del ministerio de Cristo. Sin embargo, permítanme ilustrar con un ejemplo a dónde nos puede conducir esta nueva teología. En 1980, la doctrina del santuario fue grandemente sacudida por los ataques lanzados por el Dr. Desmond Ford.
Estos ataques quizás han sido los más significativos que ha recibido la Iglesia Adventista desde sus orígenes. Desmond Ford obtuvo su maestría en un seminario adventista en Washington y completó su doctorado en la Universidad Estatal de Michigan. Tiempo después, el Dr. Ford ocupó el cargo de profesor de teología en el Colegio Avondale y más adelante se convirtió en el presidente del Departamento de Teología de dicha institución adventista. En octubre de 1979, en el Pacific Union College, el Dr. Desmond Ford expuso algunos puntos de vista contrarios a la teología adventista, entre los cuales destacó el rechazo a la doctrina del santuario. Casi un año después, en agosto de 1980, el Dr. Ford presentó a un grupo de teólogos y administradores de la organización adventista un extenso estudio de casi 1000 páginas titulado Daniel 8:14, el día de expiación y el juicio investigador. En ese estudio, el Dr. Ford presentó sus argumentos que lo llevaron a considerar que la doctrina adventista del santuario es falsa. En una sección del documento del Dr. Ford hay un aspecto muy delicado en lo que concierne a nuestro estudio. En la página 115 hay un encabezado titulado Nuevas posiciones del santuario asumidas por estudiosos adventistas. En esa sección, el Dr. Ford presenta una dinámica muy interesante. Presenta un tema relacionado con el santuario. Después muestra la antigua posición de la iglesia, seguido de la nueva posición de algunos estudiosos adventistas. Por ejemplo, en la página 116, el Dr. Ford presenta el siguiente encabezado: Departamentos literales en el santuario celestial. Seguido a eso, aparece un subtítulo que dice Antigua posición, y a su lado el siguiente postulado: Cristo, desde el año 31 después de Cristo hasta el 22 de octubre de 1844, estuvo en el primer departamento del santuario celestial y luego, en el último día, ingresó en un carro en llamas para entrar en el segundo departamento. Inmediato a eso, el Dr. Ford presenta el siguiente subtítulo: Nueva posición. Y junto a eso aparece, entre otras declaraciones, las citas que compartí hace un momento del anuario de 1931 y del comentario bíblico adventista, en donde se habla de fases en lugar de departamentos. El Dr. Ford se refirió a esas declaraciones oficiales de la organización adventista para justificar su interpretación de la doctrina del santuario, a saber, que no existe departamentos literales en el santuario celestial. Es decir, el Dr. Ford se vale de la nueva teología en documentos oficiales de la organización para evidenciar que su punto de vista en relación con la espiritualización de los departamentos del santuario celestial no es una idea solo suya, sino que es una enseñanza expuesta por algunos estudiosos adventistas, y específicamente en esto último, el Dr. Ford está en lo correcto. Ahora, podemos ver a lo que puede conducir el desplazar la literalidad de dos departamentos en el santuario celestial por dos fases del ministerio de Cristo. En el ejemplo presentado sobre el caso del Dr. Ford, vemos en primer lugar que una espiritualización de los departamentos del santuario celestial nos puede conducir al rechazo total de la doctrina del santuario, tal y como le sucedió al Dr. Ford. Y también este caso nos recuerda que si tenemos algún tipo de influencia, podemos arrastrar a otros a la apostasía dependiendo de lo que enseñemos.
Esto aplica tanto para los teólogos de la organización que influyeron para que el Dr. Ford rechazara la doctrina del santuario celestial, como para el mismo Ford, que arrastró consigo a muchos de sus seguidores. Otro ejemplo de un documento representativo de la organización adventista que promueve la nueva teología sobre el santuario celestial es las 28 creencias fundamentales. En la edición del año 2006, la creencia número 24 señala lo siguiente, y es lo que vamos a ver en el próximo video.